No hay dudas que la situación económica hoy forma parte de las principales preocupaciones que tenemos en función de lo que viene ocurriendo desde hace un tiempo a esta parte y que se ha agudizado en estas últimas jornadas con los movimientos que hubo a nivel de gobierno nacional. Movimientos que ponen en evidencia el agotamiento, digamos, de una gestión como es la de Guzmán, que termina renunciando en un momento muy particular. Digamos, no rompe con determinados protocolos porque la renuncia se produce un sábado. Habitualmente estos cambios institucionales se dan como temprano en la tarde del viernes, ¿sí? Y siempre ocurre durante los fines de semana. No rompió ese código, no rompió ese protocolo, pero sí es cierto que sorprendió, o por lo menos es una de las observaciones que se hizo respecto de la renuncia, sorprendió, digo, dentro mismo de la estructura de gobierno nacional, punto tal de que el reemplazo no se vio materializado sino hasta un día y fracción después. Fue el domingo cuando a última hora se conoció la designación de Batakis al frente de la cartera de Hacienda, después de un montón de gestiones y también de tratativas por recomponer la política, por recomponer las principales cabezas que hoy forman parte de la estructura gubernamental a nivel nacional, el diálogo entre el presidente y la vicepresidente. A todo esto, bueno, ¿qué sigue pasando, digamos, en el plano de la economía? Está Juan Pablo Serra con nosotros, que es economista. Con él hemos hablado en varias oportunidades y lo vamos a hacer ahora también. Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Agustín Amado te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Interesado en conocer cuál es tu mirada respecto de esta suerte de incertidumbre que hoy reina en función de cómo están dadas las cosas en el terreno económico. ¿Vos cómo estás viendo este escenario? ¿Cuáles son las lecturas que podemos hacer a pocas horas de la asunción de la nueva ministra de Economía? Mira, yo lo veo como que es un cambio para que nada cambie. Es decir, había mucha expectativa de que el fracaso de Guzmán iba a traer un cambio de rumbo en el momento en el que se produjera su renuncia, la cual estaba al caer, no se sabía cuándo, digamos, pero sí se sabía que Guzmán no iba a continuar siendo el ministro y se especulaba con que podría venir un cambio de rumbo, ¿sí? Económico que traiga algún plan de estabilización de la economía, que alguna lucha concreta contra la inflación, algún ajuste del gasto público. Sin embargo, la decisión que se toma con la nueva ministra es de seguir por el mismo camino y se dice explícitamente, digamos, creo que la vocera del presidente lo dijo muy claramente, que el rumbo económico no se cambia, entonces lo único que tenemos hasta ahora es una oportunidad perdida. Quizás haya algún tipo de diferencia Perdón, en los Pablo, matices. perdón, ¿por qué uno podría especular con que es una oportunidad perdida si las decisiones políticas que no se toman necesariamente en el Ministerio de Hacienda siguen las mismas personas ocupando esos roles? Digo, hay un lugar que ocupa el presidente, que es Alberto Fernández, hay un lugar también de mucho poder, que es el de la vicepresidenta, que es la figura clave en toda esta instancia, y ellos continúan. ¿Por qué uno podría pensar que un recambio en el Ministerio de Gobierno podría implicar un cambio de rumbo entonces? A ver, digamos que acá hubo todo un nuevo balance desde lo político, ¿sí? En el cual sale debilitado el presidente, cuyo creo que único ministro era Guzmán. Pero yo me estaba refiriendo más bien a lo económico. Es Ajá. decir, hay mucho por hacer en materia económica para tratar de revertir esta situación. Este gobierno, desde que asumió, no ha tomado ninguna medida en ese sentido, probablemente porque la interpreten como costosa a nivel político y probablemente a nivel social. El tema es que cada momento que pasa sin que se tome una decisión concreta hace que la reversión del rumbo sea cada vez más difícil. Me parece que este gobierno ha demostrado con lo de este fin de semana en que no tiene ninguna intención de cambiar ningún rumbo.
Cosa que un analista político te diría que está bien, porque cambiar el rumbo implica, como te decía, un costo muy grande. En cambio, si la cosa explota, por decirlo de manera gráfica, eh, parecería que el ajuste lo hace la crisis y no tiene un responsable político. No nos olvidemos que en nuestra historia económica rara vez hubo correcciones voluntarias de rumbo. Normalmente el rumbo económico en nuestro país se cambió después de alguna crisis, y yo recuerdo particularmente dos, la del año 89 de la hiperinflación y la del año 2001, digamos, dos crisis tremendas, muy graves, pero que fueron el resultado de no haber querido o no haber podido tomar las medidas necesarias a tiempo. Yo creo que el gobierno sabe que ya no está a tiempo de hacer ningún cambio, es por eso que, como te decía, el rumbo económico va a seguir su camino y las disputas internas en el balance de poder que tengan dentro de la coalición que gobierna, me parece que no tiene una neta implicancia económica en este momento. Claro. Sí, a ver, sí lo que sería necesario, si se va a aplicar algún plan económico, es que sí, por lo menos dentro de la coalición que gobierna haya unanimidad, pero siguiendo por este camino del no plan y del no tomar medidas, me parece que a la economía no lo afecta en absoluto. Uh-huh. Las economías regionales, las que están vinculadas al mercado externo, pero que al mismo tiempo necesitan insumos que son importados, ¿este escenario cómo las afecta, Juan Pablo? Mira, yo me imagino que es una continuación de lo que se venía dando, es decir, cada vez un poquito más de controles, cada vez un poquito más de restricciones, cada vez un poco más difícil realizar importaciones. Digamos que este descenso gradual es, me parece, lo que caracteriza también esto que se va dando, porque me parece que un ministro de Economía apenas asume tiene que decir ya el primer día o el segundo día 2, 3 lineamientos básicos, y acá lo que se ha dicho es que todo va a continuar. Por lo tanto, veo, digamos, que las dificultades que hoy tienen digamos, las economías que necesitan de las importaciones, digamos, van a seguir teniéndolas y probablemente se vean agravados, digamos, en el futuro. Esto lo hemos visto anteriormente, digamos, en el anterior gobierno kirchnerista también pasaron cosas similares, o sea que no esperaría yo nada nuevo diferente a esto. ¿Qué esperabas que dijera la ministra una vez asumido el cargo? Digo, porque hablabas de eso, ¿no? Esas primeras medidas, esas primeras referencias. ¿Qué era lo esperable, en todo caso, para Batakis? Bueno, me parece que ya el hecho de la elección de Batakis era una invitación a no esperar mucho, dado que no tiene digamos, a ver, unos antecedentes o una idea o pregona alguna línea de acción económica, sino más bien es una gestora de la crisis que se viva. Ella tuvo una experiencia en la provincia de Buenos Aires en la cual se dedicó precisamente a esto, a gestionar lo poco que había y bueno, y dejó el gobierno. Digamos, se recuerda que no había, digamos, no había, el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires no tenía la plata para pagar los sueldos y los aguinaldos de ese mes cuando ella se fue. Así que yo no tenía expectativas en ella. Por ahí, si el candidato elegido hubiese sido Marcos Lavagna, bueno, por ahí se podía haber esperado algún tipo de corrección, algún tipo de cambio de rumbo, pero te reitero que acá no hay una receta, acá no hay esto de decir, no, porque lo que hay que hacer es tal cosa. En realidad, cualquier cosa que hagas va a ser
costosísima en el corto plazo y vas a empezar a ver los resultados en el mediano y en el largo. Si es que vienen los resultados, porque también puede ser que cualquier ajuste que vos quieras aplicar no termine dando ningún resultado. Así que es una situación, como te decía, muy compleja y bueno, y entiendo desde la política que el gobierno haya decidido cambiar para no cambiar. Juan Pablo, muchas gracias por estos minutos, muy amable, que termines bien el día. Bueno, muchas gracias, Agustín. Un gran abrazo. Un gusto hablar contigo, gracias. Juan Pablo Serra es economista. Con él hablamos acerca de estos cimbronazos que se han vivido y que se siguen viviendo por estas horas en Argentina en términos económicos. Hay otros cimbronazos todavía más difíciles de digerir y que en algunos casos hasta generan también reacciones agresivas de la población, como esta situación que se ha dado en el Jardín 31 en la capital neuquina. Hay un docente de una de las áreas especiales, como es el caso de música del Jardín 31 del barrio Melipal, que está acusado de haber abusado de los estudiantes. Fue separado del cargo y las autoridades del Consejo Provincial de Educación iniciaron un expediente para investigar la denuncia de los padres. Funcionarios del Consejo fueron al jardín para interiorizarse de la situación y se interiorizaron también de las denuncias, como te decíamos, de los papás. Está con nosotros Azul, que es mamá de chicos que asisten al jardín. Azul, ¿está en línea usted? ¿Nos está escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, sí, buenas noches para toda la audiencia. Buenas noches, Azul. ¿Dónde está usted ahora? Porque la información que teníamos es que había concentración de papás frente al domicilio de este docente, pero también en las afueras del establecimiento educativo. Nosotros estuvimos hasta hace unos momentos en el establecimiento, no fuimos a la casa del señor si se puede llamar señor. Estuvimos en la escuela, vino el fiscal a última hora, bueno, nos explicó cómo era lo que iban a trabajar ellos. Y bueno, nada, quería contar que ya hay más de 30 denuncias realizadas en la policía, hay denuncias en la Fiscalía de Delitos Sexuales, que ahí fue el señor a vernos y a comentarnos que bueno, que ya está detenido y que bueno, se van a mañana empezar a trabajar con las psicólogas y demás gente de fiscalía. Claro. ¿Qué edad tiene el docente denunciado de abuso, por abusos, Azul? No, realmente no sabría, pero creo que aproximadamente 40 años. Bueno, y pregunto esto para saber cuánto tiempo lleva trabajando en la docencia. Sí, lo que más nos indigna es que está trabajando en este establecimiento desde 2017 y empezaron a aparecer padres que vieron en el Facebook o en las redes sociales el escrache que se la hizo, y al preguntarle a sus hijos por si lo conocían, hacen el mismo relato de los niños que han hecho las denuncias en estos días, especialmente en el día de hoy. Es terrible la situación de que nadie haya visto en 5 años que este señor apagaba la luz del aula, que hacía cosas que no se pueden hacer y nadie lo supervisó, nadie controló de que esto no ocurriera. Claro. La verdad que estamos indignados. Está bien. ¿Cuántas denuncias son las que han presentado? ¿Y son todas unívocas, digamos, son todas en el mismo sentido, denunciando, apuntando, digamos, el mismo tipo de acciones, Azul? Sí. Son 30 las denuncias que había hasta hoy, ahora a la noche, porque se abrió la comisaría, puso 4 personas para tomar las denuncias, hasta hoy estaban tomando hasta esta hora de la noche. Ahí me informa que por WhatsApp informaron que ya llegaron a 50 las denuncias, y todas las denuncias son en el mismo sentido, con relatos muy símiles, o que vieron o que sufrieron estas situaciones.
Está bien. ¿Y esas situaciones se dieron en lo que va del año? ¿Se dieron también en parte del año pasado? ¿Que hubo algún tipo de actividad más allá de Sí, la pandemia? bueno, sabés que eso es lo que no sé, terminó de desencajar, de que sí, que lo habían hablado con los docentes, padres que habían hablado con los docentes, diciendo que los hijos decían haber sufrido esas situaciones y habían sido minimizados. Ujú. Y bueno, viste que a veces por ignorancia o por no exponer es porque hay que exponer a un niño a una cámara GESEL, a una denuncia. Los padres no habían realizado la denuncia, Claro. pero Azul, sí se habían informado del claro, establecimiento. Azul, ¿tus hijos van a ese jardín, asisten a ese Sí, establecimiento? sí, ¿Cuántos sí, son? ¿Uno yo o tengo más? un menor que va a la escuela. Y también sos denunciante en esta causa. La denuncia la vamos a realizar mañana, Está bien. porque nosotros nos enteramos hoy de la situación y él, viste que es una edad difícil, no nos había dicho nada. Ajá. ¿Y qué sí les dijo entonces? Hoy nos contó lo que hacía el maestro, de que jugaba a la cámara oscura, que era una habitación sin luz donde los hacía acostar. Se pasaba por donde estaban ellos, se acostaba al lado de ellos. Otro de los juegos era el sillón, donde él se acostaba y ellos se tenían que sentar en UPA. Eso es lo que nos contó específicamente a nosotros. Ujú. ¿Y lo hacía con grupos numerosos de chicos o lo iba haciendo de manera individualizada con los hijos de ustedes, Azul? Él lo que relata es que en el grupo, pero hay madres que relataron hoy que se metían en el baño con menores. Está. Hoy la directora a la mañana en la reunión dice que él asumió que él hacía esas actividades como forma de relajación. Una cosa inconcebible. Está. Y la denuncia, me decís, la van a hacer, en el caso tuyo la van a hacer mañana. Sí. Está. Hoy, ¿cuál es el cuadro de situación? Digo, ¿ya se han desconcentrado o siguen frente a la residencia? No. Quedó gente en el establecimiento. ¿En el exterior del establecimiento? No, están en el interior del establecimiento. Nosotros nos vinimos, el fiscal todavía no se retiraba, pero bueno, nosotros ya no estábamos, habíamos ido a la mañana, a la tarde, por eso ya nos retiramos. Está bien. Azul, gracias por compartir con nosotros estas apreciaciones. Muchas gracias a ustedes por llamarnos. Por favor. Que tengas buenas noches. Igualmente, que termine bien el día. Azul es mamá, sus hijos van a este jardín, es el jardín número 31 de Melipal. Hoy han querido linchar a ese docente acusado de abuso, de situaciones de abuso con los estudiantes que asisten al jardín 31. Tanto en el domicilio, también hubo una concentración, de hecho lo decía recién Azul, ¿no? Todavía permanecen parte de los integrantes de la comunidad educativa de ese establecimiento en el Jardín 31, en donde el tema ha eclosionado de una manera fuerte. Son esas situaciones tensas también, difíciles de digerir y que generan las reacciones más viscerales frente a denuncias de abuso y además cuando las víctimas son chicos. Este es el dato quizás más impactante de esta situación. Nosotros lo que estamos viendo acá en la pantalla de 24/7, canal de noticias, son imágenes de hace un rato atrás, todo el despliegue policial, la custodia en el domicilio particular de este docente, en donde se habían concentrado los papás, las mamás, con intenciones, diría, de lincharlo, hasta que la intervención policial con el uso de la fuerza, balas de goma, gases lacrimógenos, permitió disuadir en parte el accionar de los vecinos y retirar de ese lugar a la persona que está hoy denunciada
por haber cometido este tipo de situaciones de abuso con los más chicos en el Jardín 31 del barrio Melipal. Con esta información que no podemos dejar afuera, que es necesario incorporarla también a nuestra agenda porque es de ahora, está ocurriendo por estas horas, todo esto ha ocurrido durante el transcurso de la jornada, en la tarde se han vivido los momentos más dramáticos de esta circunstancia, nos estamos despidiendo, pero solamente por hoy, porque en una semana volveremos a encontrarnos aquí en la pantalla de 24/7 en Panorama. Como siempre, le agradecemos la gentileza de seguirnos y nos vemos en 7 días. Que lo pase lindo.